A ustedes. Bueno, pues ahora van a subir las otras dos personas que tienen todavía que participar Muy bien. a la mesa, que sería la última de las ponencias que tenemos en esta sesión, que es Cintia Piris Garcete y Esther Burgos Bordonau. Este vasito era tuyo. Sí. No sé de quién es, ¿qué? No importa. Yo voy a Bueno, voy coger. presentando. Sí. ¿Sí? Sí. Aunque ya nos conocen, pero bueno. Bueno, Cintia Piris es graduada en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene realizado también el máster en Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivos, aquí en la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Complutense, con la especialización en Patrimonio Bibliográfico. Actualmente se encuentra finalizando su tesis doctoral aquí en la facultad, en el programa de doctorado nuestro, con el título Imprenta musical en España, evolución desde 1570 hasta 1738, bajo la dirección de Esther Burgos y Fermín de los Reyes. Desde el 2022, desde este año, es ayudante del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de esta facultad. Ha participado en varios congresos nacionales e internacionales, centrados principalmente en musicología y documentación. Y de Esther Burgos, pues ya la conocemos todos, pero bueno, algo vamos a decir de ella, ¿no? Aparte de decir que es amiga mía y que la quiero mucho. Bueno, eso está bien. Es doctora en Filosofía y Letras, en la especialidad de Historia Contemporánea y titulada en piano por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Es docente de la Universidad Complutense desde el año 1994 y en la actualidad es profesora titular impartiendo clases en la Facultad de Ciencias de la Documentación, aquí, y también en la Facultad de Geografía e Historia, en el grado de Musicología. Ella es miembro del grupo de investigación Bibliopegia, igual que yo, somos los dos del mismo grupo, igual que el decano también, cuando estaba aquí con nosotros esta mañana, también es del mismo grupo. Ha realizado numerosas estancias en universidades extranjeras como docente y como investigadora, destacando especialmente sus periodos en las universidades de Berkeley en el 2007, en Harvard en el 2009 y en Stanford en el 2018, en donde realizó su última investigación sobre la colección española de María Jesús Casado García San Pedro. Dentro de sus actividades o de sus diversas líneas de investigación, destaca en los últimos años su dedicación a los rollos de pianola y a las colecciones particulares, habiendo realizado los estudios y catalogaciones de la familia Fernández Sou y más recientemente la de María Jesús Casado García San Pedro. Es autora de numerosos artículos y de varios libros, así que bueno, pues cuando queráis. Muchas gracias, Antonio. Bueno, voy a empezar yo. Vamos a repartir esta comunicación entre mi querida Cintia y servidora y vamos a intentar explicar muy rápidamente, porque para eso voy yo ajustando a todo el mundo, me voy a ajustar también, a ver si es verdad, para explicar lo que ha motivado la organización de este evento y lo que ha motivado que tengamos esa estupenda, perdónenme que lo diga, exposición ahí con los rollos de la familia Azen. Como pueden observar, hemos titulado la colección de rollos de pianola de la Fundación Azen, José Schroeders, un caso de estudio, y vamos a comenzar muy brevemente, hablando, pincelada rápida, de quién es la familia Azen, su origen, descripción de la colección. Después pasaremos al apartado de la metodología, que se lo cedo a Cintia, porque ha trabajado mucho y muy arduo, que lo explique ella. Y entre ambas contaremos un poquito las principales conclusiones. Pues bien, con respecto a la familia Azen, aunque está todo explicado en los paneles, pero yo sé que la mayoría no se leen los paneles, entonces voy a hacer el esfuerzo de resumir, ¿vale? Rápidamente decirles que la historia de la familia Azen en nuestro país comienza con Jan José Schroeders, que como muy bien nos decía esta mañana Félix, es el primero de la familia que llega a España, presumiblemente en 1802, y viene como carpintero y empieza a trabajar en uno de los talleres más renombrados de los fabricantes de piano en ese momento en Madrid, el de Francisco Fernández, donde rápidamente destaca como carpintero de la madera y aprende el oficio de fabricante constructor de pianos. En aquel entonces denominados pianistas, que me gusta mucho el término porque efectivamente los pianistas, como muy bien señalaba Cristina Bordas en su libro, que me he empapado,
ese era el nombre que recibían los fabricantes de pianos. Bien, Jan José Schroeder comienza a trabajar en ese taller, aprende el oficio estupendamente porque es un estupendo carpintero y finalmente en el año 14 ya se desliga y monta su propio taller en la calle Hortaleza, en el número 12, donde empieza él con el negocio de los pianos, fabricación y venta de pianos. También le va a Jan José Schroeder que unos años más tarde manda venir de Holanda a 2 de sus sobrinos, Jan y Peter Hazen, aquí ya llegan los Hazen, José Schroeder, en torno al año 24, calculamos, y empiezan todos a trabajar de nuevo en la fabricación, venta y comercialización de pianos y de arpas. Como podemos comprobar por esos logos que hemos puesto, en el primero de la izquierda pueden ver ustedes ahí la tapa del piano de mesa, que era lo que fabricaban, firmada la primera por José Schroeder, Jan, el primero, mientras que la segunda ya tiene el nombre, tiene la firma de José Schroeder y sobrinos, ¿vale? Ya están ahí todos trabajando y lo que aparece en el logo es el arpa, ¿no? Bien, son unos años muy prósperos y muy buenos para ellos porque destacan mucho en la presentación de distintos artilugios y aparatos en torno a la fabricación de los pianos y se presentan a ferias, a distintas ferias, ¿vale? Ferias nacionales en las que salen muy bien parados y premiados, tanto por Fernando VII como por Isabel II. En la Fundación Hazen pueden ver ustedes los diplomas magníficos que no me he atrevido a pedir para traer a la colección, pero bueno, están ahí y dan noticia de lo bien que trabajaban. Bueno, hasta el punto, llegamos al año 30 más o menos, que es el momento en el que ya la firma Pianos Hazen se consolida. El primero de la saga, Jan José Schroeder, vuelve a Holanda, se queda ya en Holanda, ya no vuelve, y se quedan al mando de la nave los sobrinos Hazen. A partir de ese momento ya tenemos Hazen hasta nuestros días, y que sigan muchos años. Bien, entre el año 30 aproximadamente y el año 72, por lo que yo he podido investigar, ellos se dedican fundamentalmente a la fabricación y venta de pianos y otros instrumentos, insisto, pero básicamente pianos. Y ya llega un momento, en el año 72, en el que dejan de fabricar pianos, sí mantienen la comercialización, hay unos años un poco conflictivos, de problemas de suministros, etcétera, etcétera, en el que yo no voy a entrar porque nosotros venimos a hablar de pianolas, pero a finales del 19, como la firma comercial continúa, llega el momento en el que realmente ven el negocio, el nuevo negocio de la venta y comercialización de este nuevo instrumento, que no vamos a volver a entrar en la polémica de si son pianos, push-ups, pianolas o player pianos, las pianolas, y entonces deciden que ellos también entran en ese negocio y también van a vender esos instrumentos. Bien, efectivamente, no solo van a vender pianolas como la que hemos visto en la sala, que como les explicaba esta mañana, y no me quiero entretener más, no son pianos que fabriquen ellos, sino que importan los mecanismos de la pianola, los insertan en sus pianos, que tienen ya mucha experiencia, y, por supuesto, los rotulan con su nombre y los venden bajo su nombre, sino que, además de vender esos instrumentos, van a vender, lógicamente, los rollos que los hacen sonar, ¿vale? De lo cual se deduce, o ya deduzco, ya anticipo una conclusión, que esta colección que tenemos ahí, bueno, parte, el resto está ya en su casa, bien guardada, procede, casi con total seguridad, de los restos de stock que tuvieron en su tienda. Y, por tanto, efectivamente, los han conservado muy bien durante estos 100 y pico años que dejaron de comercializarse los rollos de pianola. La colección, a día de hoy, está compuesta por 489 ejemplares. Ven que ese 489 está en negrita y con asterisco, puesto hace 3 días. Y voy a explicar por qué. Sorprendentemente para mí, no hace muchos días estuve en la sede de Hazen viendo con Félix y su familia qué materiales podíamos coger para traer para la exposición y tal, y de pronto descubrimos todos, o yo no sé si ellos ya lo sabían, 5 rollos que andaban despistados en el despacho de Cristina. Entonces, bueno, son rollos que como no estaban inventariados y no estaban con todos los demás, evidentemente no se han catalogado, pero por supuesto forman parte de la colección y yo ya me he comprometido y lo que digo lo hago, son 5 rollos, después de 500 eso no es nada. Nos los vamos a traer, los vamos a catalogar y van a formar parte de la colección, por eso el asterisco, yo lo explico todo. ¿Qué hay en esta colección? Bueno, pues de estos 489 que sí hemos trabajado,
Debo decir, sobre todo después de escuchar a todos mis ilustres amigos esta mañana, que la mayoría de los rollos de esta colección son metronómicos, pero no por eso dejan de ser interesantes, son muy interesantes. Y casi todos son españoles, los metronómicos. También hay extranjeros de la Aeolian, una gran cantidad, con indicaciones efectivamente de Cemodist y Metrostyle, por supuesto. Y también hay algunos rollos de artista muy interesantes. Unos pocos Duort, que están ahí puestos, y les he contado esta mañana, y los cubanos Pasquali, que nos han traído locas, ¿verdad? Bien, y he molestado a medio universo con los rollos Pasquali. Bien. Evidentemente, esos rollos estaban pensados para pianos reproductores, pero da igual, se vendían igualmente. También debo decir, que no lo había apuntado, pero al escucharlo esta mañana rápidamente lo he apuntado, que también en la colección de los Hassen hay un tester. Yo cuando lo vimos, no sabíamos muy bien cómo catalogarlo. Aquí no hay autor, aquí no hay editorial, aquí no hay nada, ¿qué hacemos con esto? Pregunté a María Jesús, dijo, sí, son los rollos que se usaban para tal. En fin, la primera vez que me encontraba con uno de estos. Entonces, aquí también hay un tester, que lo sepan, ¿eh? No está en la colección, o sea, no está en la exposición, pero está. Y bueno, y muy rápidamente, yo hablo deprisa, pero además es que cumplo con el tiempo y tengo aquí el reloj. Efectivamente, las editoriales, vamos a ver, ¿qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado fundamentalmente rollos españoles, como decía. Tenemos, ahí hay un gráfico de barras muy ilustrativo, pero como pueden ver, de esos 489, 221 corresponden a rollos musicales Victoria. Le siguen, más o menos en la mitad, la filial Best, 119, seguidos después de Diana con 48, por supuesto de Aeolian Company con 39, todos estos que decía con Cemodist, Metrostyle, etcétera, y después Princesa con 32. A partir de ahí el bajón ya es significativo y nos encontramos con la filial londinense de The Orchestral, los Pasquali, los famosos Pasquali, y luego ya otros menores, también españoles, Mott, Clave, Oriental y algunas americanas, de Wilcox & White, que está expuesto, de Baldwin, que está expuesto, y de Autopiano Company. En fin, básicamente son rollos españoles. Esto es lo que ha quedado en la colección. No sabemos muy bien qué se vendería. En cuanto a las materias, bueno, pues aquí de nuevo, y esto, claro, me ha gustado mucho también escuchar a Estrella esta mañana, porque efectivamente la colección de Radio Nacional, que responde a los gustos de aquella señora pianista, la mujer de Salustio Alvarado, que cedieron la colección a la radio, nada tiene que ver con otras colecciones con las que yo he trabajado o que se conservan en otros museos o archivos, ¿no? Lo que resta en la colección Hazen son fundamentalmente, como casi siempre, zarzuelas. Tenemos 76, seguido de música para piano, 66, seguido de óperas, 64, sinfonías, 43, sonatas, 31, conciertos, 28, suites, 20, tangos, valses, operetas, tal. Es decir, volvemos a lo que se ha dicho también esta mañana. Mucho repertorio romántico, combinado con la música española y, por supuesto, con la zarzuela, que es el género predominante con diferencia durante los años de vida de la pianola. No se nos olvide que la pianola es un instrumento que nace a finales del 19 y que, digamos, vive bien hasta los años 30 del 20, luego se mantiene un tiempo y eso coincide plenamente con los años dorados de la zarzuela. Entonces, bueno, la zarzuela está ahí. Bien. Con respecto al estado de conservación y a los compositores, debo decir que la mayoría de estos rollos de la colección Hazen están muy bien. Es decir, ven ahí que he puesto excelente, muy bueno, bueno. Bueno, pues buenos hay 300, lo cual está muy bien. Regular y muy bueno hay 64 y 57. 42 malos, 3 muy malos, que son por los que te regañé, pero no te sientas regañado, por favor, y tú no tienes ninguna culpa, y 23 excelentes. Probablemente estos 23, y eso lo diremos al final, podrían ser los susceptibles de ser digitalizados, pero veremos. Para terminar mi parte, los compositores, ¿quién está representado ahí? Pues de nuevo, como vemos, se lleva de calle Beethoven todo. Beethoven tiene 95 rollos, seguido bastante de lejos de Chopin con 32, Wagner 17, 15, ya empiezan los nuestros, los zarzueleros, 15 Serrano, 12 Vives, bueno, Mendelssohn no, pero Mendelssohn 11, 10 Liszt y de ahí por abajo. Es decir, el autor principalmente representado es el romántico Beethoven una vez más. Paso la palabra a Cintia para la metodología. Vale.
En cuanto a la metodología que hemos seguido para describir toda esta colección, hay que resaltar en un principio la firma de un convenio entre la UCM y la Fundación Hans-Josef Schroeder y también al proyecto de investigación Bibliopegia, que es también el que ha echado mucha mano con esto. Se ha temporalizado en 2 fases principalmente, en donde entre enero a abril de este año hemos recibido la mitad de la colección, hemos trabajado con ella un poco describiéndola, catalogándola, haciendo reproducciones fotográficas de cada uno de los rollos y los elementos interesantes, y luego los hemos devuelto y hemos recibido la otra mitad y así. En total han sido un trabajo de 7 meses entre enero y junio de este año y bueno, todo esto ha acabado en estas jornadas. Hemos utilizado para la elaboración de las fichas catalográficas el programa FileMaker en su versión 16.0.3, partiendo de un inventario existente en la Fundación que nos había proporcionado, bueno, que lo había realizado Ana Benavides previamente. En el diseño de las fichas catalográficas hemos elegido el formato descriptivo siguiendo la normativa regular, la normativa de las reglas de catalogación y descripción bibliográfica internacional ISBD. Las principales fuentes que hemos utilizado para completar la información que necesitábamos son principalmente la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de Cataluña y catálogos de fabricantes, bueno, los que hemos visto durante todo el día, Victoria, Princesa, Best, etc. Aquí les hemos traído una imagen de lo que sería luego el catálogo que se publicará con todo el tema de la exposición y demás, en donde pues, hemos seleccionado todos los elementos que identifican a una obra, en autor, por ejemplo, título uniforme, que nos hemos apoyado muchísimo en la Biblioteca Nacional, y ellos también nos han echado una mano en la elaboración de títulos uniformes. Ay, Adelina, gracias, me pones cara, ¿no? Nos han ayudado muchísimo en la elaboración de los títulos uniformes que no estaban dados de alta todavía en la Biblioteca Nacional. En el campo de título hemos descrito textualmente cómo aparece en la fuente, y en la publicación aquí hemos tenido un poco de dudas por momentos, pero hemos tomado la información que está principalmente en la Biblioteca Nacional. La descripción física, pues un rollo de pianola, 88 notas, porque no tenemos de 65, y una medida en centímetros, que es la estándar. El campo de notas es lo más interesante que nosotros hemos podido aportar, porque ahí hacemos una descripción, pero minuciosa, que lo hemos revisado 1, 2, 3, 4 veces y la volveremos a revisar antes de la publicación, pero se compone principalmente por la descripción. Esto sigue siempre el mismo orden. Describimos primero lo que hay en el rollo, el tempo, si hay cualquier tipo de anotaciones, catálogos impresos, firmas, cualquier elemento van en la primera parte. Luego describimos la etiqueta, que también tiene los datos de la obra y si tiene algún tipo de otra cosa. La solapa también la describimos a continuación, describiendo también qué tipo de ornamentación tiene, si es clásica, si no tiene nada, si es modernista, pues, siguiendo un poco la estructura para tener una descripción mucho más completa, aunque luego en el catálogo también están las fotos, pero para que se tenga más información. Luego también, como podemos ver aquí en la foto, hay veces que hay sellos de los pagos de los derechos, que también lo incluimos con el número de sello y con cuánto costaba. Y luego, lo que consideramos que es muy interesante y que aporta mucha información también es la referencia de en qué catálogos aparece la obra que estamos catalogando. En todos los que hemos podido encontrar, lo hemos buscado todo, y esto, basados más o menos también entre la fecha de publicación que tiene cada catálogo, hemos podido acotar la fecha de publicación, que muchas veces estaba pues, entre 1905 y 1930. Pero, por ejemplo, en este caso, hemos podido encontrar ya publicado el rollo en el catálogo en un año posterior, que sería más o menos entre 1916, bueno, 1919 o por ahí. Y entonces hemos, en muchos rollos, acotado mucho más la fecha de publicación, que para ser un poco más exactos creo que es interesante. Luego describimos la caja, si tiene sellos, anotaciones manuscritas, etiquetas y el estado de conservación general.
Luego el número de publicación, que es el número que le otorga el fabricante, las materias, que también hemos tirado muchísimo de la Biblioteca Nacional, el estado de conservación general del rollo y la asignatura que hemos mantenido, el que nos ha proporcionado la Fundación. Sí. Aquí hemos querido poner unas fotitos de los catálogos que hemos utilizado, principalmente también de extraídos de la página matriz. Y bueno, estos son los que están en la Biblioteca Nacional, pero es que todo el mundo los conoce y seguirán saliendo. Aquí unas fotos de working in progress, que es cuando estábamos haciendo todas las fotos de los rollos, que ahí sí podéis ver foto de solapas, foto de etiquetas, foto de firmas, foto de caja de todos los ángulos posibles, la etiqueta de la caja, o sea, está todo muy bien registrado. También, y la colaboración de Carpallo ha sido fundamental. Antonio, que se ha pasado unas cuantas tardes con nosotros. Sí, sí, porque hay que decir que de cada rollo, aquí el compañero no hace una foto, hace 5, 6, 7 etiquetas, solapas, la argollita, bueno, y luego las procesa, las edita y hace verdaderas maravillas, como podremos observar cuando tengamos catálogo impreso. Vale, y básicamente ese era todo el proceso de la descripción del fondo, que ahora nos quedan otros 5 nuevos, pero bueno. Eso está chupado. Vamos, eso lo hacemos en media tarde. En cuanto a las principales conclusiones, luego ya de haber estudiado un poco más en profundidad lo que teníamos en la colección, hemos cotejado que todos los rollos y los títulos de la colección coinciden con el inventario inicial, por lo cual lo que hemos hecho es ampliar mucho más la información que teníamos previamente. Hemos podido localizar algunos de los rollos digitalizados presentes en bibliotecas principalmente de carácter público, pudiéndose recuperar el sonido, porque nos pasamos unas tardes de, uy, a ver esto cómo suena. Entonces, mientras catalogábamos, lo escuchábamos y era pues conectar un poco más con la fuente. Como hemos podido ver durante todo el día, la predominancia del repertorio clásico europeo es plausible, así como el español y también en esta colección hispanoamericano. Los géneros más presentes son la zarzuela, música para piano, sinfonías, sonatas, óperas y conciertos, y en menor proporción tenemos tangos, valses, operetas, foxtrots, charlestons, couplets y danzones. Ahora cedo otra vez la palabra a Esther, que nos va a contar la siguiente parte de las conclusiones. Pues nada, como señalábamos antes, una importantísima representación de autores españoles. Probablemente, como decía, la colección se haya formado a partir del fondo de stock que quedó en la tienda, es decir, todo aquello después de que ya el boom de las pianolas pasó, todo lo que les quedó, o mucho de lo que les quedó, lo guardaron muy bien, lo mejor que pudieron y que supieron, y es lo que ha quedado ahí durante 100 y pico años y hemos llegado nosotros ahora a desbaratárselo. Bien, se destaca en general el buen estado de conservación de prácticamente todos los rollos y, por supuesto, con la puesta en valor de la colección cabe la posibilidad, que de esto ya hablamos en su momento, de digitalizar alguno de los mejores ejemplares para una posterior reproducción, como podríamos ver incluso en este magnífico piano. Aquí viene ahora, lo lanzo como lo lancé en Berna. ¿El disclavier podría ser ese nuevo medio de reproducción del repertorio? ¿Por qué no? ¿Podríamos considerar este magnífico piano la pianola del siglo XXI? ¿Por qué no? Entonces, con esto, y 19-20, es decir, al tiempo total, terminamos. Muchas gracias a todos por su atención y buenas tardes. Gracias, Cintia. Gracias, Esther. Cualquiera les pasa el numerito de los 5 minutos. Bueno, pues ahora abrimos un turno breve para ir ajustándonos más al tiempo y disfrutar también del concierto. ¿Algún turno de preguntas? Para todos, claro, sí, sí. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, enhorabuena por todo lo que estamos aprendiendo muchísimo aquí. Y yo tenía una pregunta para vosotras, porque si lo que ha quedado de los rollos de la Fundación ACEN es lo que queda del stock, entonces yo pienso, si queda mucho Beethoven es porque no se vendía Beethoven y se vendían más valses que zarzuelas, no lo sé. Lo pregunto un poco así por una especie, no sé, de lógica extraña. Qué pregunta más difícil. Se la lanzaría al señor Acen, que responda él, que es el de la tienda. No tengo ni idea. Yo creo que, a ver, Beethoven se vendía mucho,
y lo hemos visto en todas las colecciones, que efectivamente es el autor más presente, mayoritario y tal. Si tú dices, si queda tanto Beethoven que es que no se vendía y se vendía más zarzuela o se vendía más pasodobles o más chotis, pues no lo sé, la verdad. Es difícil hacer esa valoración cuando no es una colección cerrada de un particular que dices, se ha hecho así, como decía yo el caso de la señora de la radio, porque le interesaba esto. Aquí, como efectivamente yo pienso, y que me corrija Félix, que son restos de la tienda, probablemente vendían mucho más Beethoven y eso es lo que ha quedado. Pero es una conjetura mía, ¿eh? O sea que a lo mejor no, a lo mejor resultaba que querían vender otra cosa. Yo lo que sí sé, y en su momento, y si sigue por aquí Jordi que me corrija, es que hablando, se marchó, vaya, es que, por ejemplo, cuando hablaba con los Blancafort en Barcelona hace años acerca de Rollos Victoria y el catálogo y tal, sí que es verdad que decían que cuando empezó el negocio de las pianolas en la Garriga, en el balneario, y el primer Blancafort, Juan Bautista, que aquello era un balneario y la gente iba a tomar las aguas y tal, ¿no? Pero este, que era muy inquieto y ya vio el negocio, pues montó allí la pianola, ¿eh? Y, lógicamente, montó la pianola con repertorio clásico, porque además, como me contaban luego los descendientes, y me hizo mucha gracia, ¿no?, cómo son los catalanes, con todos mis respetos, es que viene aquí, es que queremos traer, decía el Blancafort primero, queremos traer a la platea del Liceu. Entonces, claro, si querían traer a la platea del Liceu, que además eran los que tomaban las aguas, pues la música era Wagner, Beethoven, Chopin, Liszt. Pero claro, llegó un momento en que la platea del Liceu, o los que fueran a tomar las aguas, ya querían algo más bailable. Y entonces el señor Blancafort, con mucho ojo, dijo, qué caray, yo voy a empezar a hacer zarzuelas y pasodobles y chotis y foxtrot y charleston, que era la música del momento, ¿no? Y entonces por eso también hay esa variedad en el catálogo de Victoria. ¿Qué pasó con el fondo de los hacen en su tienda y por qué tal? No te puedo responder más. Yo son conjeturas también que saco, pero bueno. Es muy lógico, ¿no? Yo creo que van por ahí los tiros. Gracias de todas formas por la pregunta. Y si hay más preguntas para los demás. Yo quería preguntar una cosa. Habéis dicho que la dirección bibliográfica la habéis hecho en FileMaker y no sé si por falta de tiempo no lo habéis comentado. Quería saber, ¿esa base de datos la vais a volcar en la Biblioteca General de la Universidad Complutense o os la quedáis vosotros? Para nada, vamos. ¿Qué música? Vamos a ver. El catálogo. El catálogo, claro. Bueno, el catálogo, me refiero a volcarlo en el catálogo. Sí, claro, vamos a ver. Esto, la idea final, y es nuestro acuerdo con ACEN, es que tras toda esta sesión y jornada y congreso y tal, nosotros, el trabajo técnico que ya está prácticamente finiquitado, falta un estudio un poco más en profundidad de lo que es la colección, vamos a publicar un catálogo tradicional, en papel. A mí me gustan los libros en papel, lo siento mucho. Que el ebook se lleva, se lleva. Que haremos a lo mejor una versión de edición de digital y tal, la haremos. Pero esas fichas que se pueden traducir a esa base de datos a un PDF normal y corriente se van a publicar en papel. Y van a estar en ese catálogo disponible. Si tu pregunta iba por si se va a subir a la web y tal, de momento no, pero todo está por ver. ¿Vale? Gracias. Hay más Sí, bueno, si quería- queréis preguntar a los demás, ¿eh? Sí, yo un poco de contestación a lo que ha comentado Cristina, que tal, Sí. según lo oíamos todos decíamos, claro, si es un fondo de una tienda, pues Claro. las partituras serán las que no se vendían. De todos modos, nosotros sí tenemos un fondo Malumbres de unos 240 rollos, que era una librería en Bilbao, y en efecto eso también podía ser el fondo de estocaje que no habían vendido, pero el resto, la colección Echevarrieta Larrínaga, sobre la que he hablado, y el resto de partituras era gente que había adquirido esos rollos, con lo cual ahí sí tienes el sentido de qué es lo que escuchaban porque lo habían comprado. Entonces es verdad que el repertorio clásico estaba ahí, Beethoven, nada, pero es verdad que también se compensaba algo más con la zarzuela y con tangos. Es verdad que igual la familia Echevarrieta Larrínaga era una familia un poquito, pues, bueno, de un nivel igual, el chotis, el foxtrot y tal, pues no era su fuerte, pero están presentes en el resto de la colección, con lo cual en donaciones que hemos recibido, quizás menores, pero que tienen peso, de esos 2000 y algo rollos. Entonces, bueno, ahí queda el planteamiento, ¿no? Que hay que estudiar las colecciones particulares, familiares, que son las que te pueden dar la pista de lo que se escuchaba. Efectivamente. Buenas tardes.
A raíz de la ponencia de Carolina, que me ha parecido súper interesante. Sí. Carolina, ¿es para Carolina? Sí. Digo que, bueno, como todas las demás, me parecen súper interesantes, ¿no? Me llama poderosamente la atención que en un trabajo de investigación musicológica encaminado a rescatar las interpretaciones de los pianistas del siglo XIX al finales del XX, que ha llegado a nosotros y que es un trabajo exhaustivo, pues me llama mucho la atención que luego la aplicación práctica en los pianistas que conocemos, ya vimos el ejemplo de Mompou, por ejemplo, esta mañana, ¿no? Pues que no se sigue. Por ejemplo, si escuchamos, por ejemplo, la aragonesa y la cubana de Falla, tocada por él, que tocaban maravillosamente el piano, y además es que está tocado de una manera tan personal y tan bonita, ¿no? Luego, por mucho que quieras aproximarte a una interpretación de las que hoy en día, no sé si es porque necesitan vender o por el mercado o por lo que sea, esos cánones no los siguen, ¿no? Incluso en el caso de Granados, por ejemplo, pues tenemos la revisión de Alicia de la Rocha de la obra de Granados entera, ¿no? Que habría que confrontar con todos estos estudios que hacéis, ¿no? Entonces me llama mucho la atención, ¿no? El que no se sigan estos patrones o que muchas veces sean completamente hasta opuestas, ¿no? Darle el micrófono, ¿no? Estoy totalmente con usted. Y ese es el gran problema y esa es la gran pelea musicológica que hay en estos momentos. Y esa es la transformación del HIP, el HIP, Historical Informed Performance Transformation. And then, en ese sentido, pues hay musicólogos e intérpretes como Neil Pérez da Costa en Australia, que va pues pregonando este tipo de cambio, ¿no? Y realmente es que no se sigue porque yo me he encontrado, claro, yo estoy acostumbrada a escuchar esto, pero yo entiendo que una persona que no lo ha oído nunca, y más en los conservatorios, hay otros cánones que se basan en lecciones aprendidas, que tenemos ese pensamiento de que se hace así, pero en realidad, es lo que decía, si tú quieres aprender chino, escucha el chino, ¿no? Vamos a escucharlos. Entonces, pero no se practica. A mí me sorprendía muchísimo que las grabaciones de Granados no se escucharan, ¿no? Incluso los discípulos de Frank Marshall se sorprendían porque ellos tampoco los escuchaban. Está como mal visto, ¿no? Escuchar algo de esa época, ¿no? Porque parece como que están haciendo barbaridades. Y en realidad lo que están haciendo es ser totalmente creativos, ¿no? Y es el fraseo, la flexibilidad, la dislocación, todo ese tipo. Pues estamos en esa lucha de recuperación de prácticas perdidas que se tienen que recuperar, que se tienen que fomentar y que se tiene que, sobre todo a los alumnos de música, ponerle las fuentes sonoras, escuchar esto e intentarlo, ¿no? Pero claro, eso requiere de un trabajo de profesores de los conservatorios que tienen que informarse mucho para poder transmitir todo esto. Requiere de que, claro, tenemos los concursos de piano que como toques como Falla, vas fuera a la primera ronda, o sea, que no vas a pasar, claro, o como toques como Granados. Esas grabaciones de Falla las he probado y... Un señor que es Thomas Ragnar, que hizo hace un montón de años toda la integral de Granados entera hasta el último papel, y es que la escuchas y dices, Dios mío de mi vida, pues está muy bien, mucho trabajo, mucho estudio, pero de aquella hay una distancia a lo que tiene que ser muy grande, ¿no? Entonces eso es lo que digo, que me extraña mucho, ¿no? Y la sorpresa de todos cuando escuchan las grabaciones históricas y de qué está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos dicen, no, pero hay problemas mecánicos, ¿no? Entonces, seguro que esto no lo hacía así. Bueno, sí que hay problemas mecánicos, es cierto, y hay veces que por ejemplo, tú escuchas y parece como que, ¿no? que suena un poco ortopédico porque pues a lo mejor sí que es un fallo mecánico, pero a lo mejor a veces ellos están fraseando así. Entonces ahí uno tiene que hacer el esfuerzo de decir, bueno, pues vamos a intentar entender todos estos sistemas. Claro, es que es un trabajo que requiere un esfuerzo grande. No, claro, lo fácil es voy a las interpretaciones de los pianistas ya conocidos y las copio, ¿no? Ya está. Ya toco música española como X. Pero
¿por qué no coges la de Granados y intentas tocar como Granados entonces, ¿no? Ya puestos. Pero no se hace porque, claro, si ese alumno luego a su profesor le manda fuera. Porque el profesor es el que no está concienciado en esto. Porque hay ese tipo de lucha. Yo tampoco lo entiendo, estoy como usted. También porque teniéndolo ahí, ¿por qué no se hace, no? Pero ahí los debates que hemos vivido, que hemos sido testimonios, es que se pegan unos a los otros, ¿no? Es que pero ¿cómo coges esta fuente? Estás loco. Pero ¿por qué no puede ser uno más creativo? Y hay unos debates encarnizados entre musicólogos, pero yo abogo hacia esa vertiente de restoring, de recuperar, restaurar las prácticas perdidas, ¿no? Bueno, claro que es un tema muy cuestionable y difícil, pero también hay que pensar que las interpretaciones cambian de generación en generación. O sea que también hay aspectos a considerar en el contexto mismo. Claro, aunque sea en este caso, pues sí es el compositor, ya simplemente el hecho de que sea una interpretación de compositor, la tenemos como una referencia primera, lo que sea. Pero hablando, por ejemplo, de todas estas interpretaciones de principios de siglo, de una generación que viene de ese siglo XIX cargado de un romanticismo en pleno apogeo, o sea que hay características también muy claras de una época y que tampoco, como decía, muy bien decía Carolina, que es esto de copiar, tampoco se trata de copiar porque ya escuché la grabación de Bren, de Planteo o de Freyham o de alguno de estos pianistas del siglo XIX, sino que aprendo de ahí, o sea, es un documento histórico que debe ser analizado y visto desde esa perspectiva. Esa es mi opinión. No se trata de esta es mejor la interpretación de este, del otro. Y en un lugar muy especial, la de los compositores. Creo que sí hay una diferencia, pero en cuanto a tendencias y prácticas interpretativas, eso sí es lo que podemos estudiar y podremos documentar y decir, bueno, es que en el principios del siglo XIX se tocaba así. Y yo creo que ese es un poco también el objetivo, no se trata de copiar, o las cosas maravillosas que estás haciendo que me encantó, de tomar como una práctica muy práctico, ¿no? Bueno, pues me está acompañando Granados y estudio y que tienen un fin pedagógico. Hablaba yo de esos rollos pedagógicos, ¿no? Con el fin de educar a la gente. Eso tenían. El rollo venía con un análisis y claro, cuando empezamos a verlos en una conferencia, si uno lee los textos decían que Beethoven era tal. Claro, en una perspectiva de siglo XXI, no pensaríamos que eso que se está explicando en ese texto es Beethoven. ¿Me explico? Entonces hay que ponerlo en el contexto. En ese momento sí era eso soñador o el Chopin, el Liszt, pero si lo vemos en este contexto actual, pues es otro. Pero lo que tiene valor es el documento como tal que funcionó como algo pedagógico y que, por ejemplo, en el caso de la doctora Estrada es lo que está haciendo. O sea, esto de buscar nuevas técnicas, ¿qué va a pasar? O sea, si esto funciona, se tiene que probar, lo va a probar. Funciona, pues es un nuevo paso y un nuevo paso. Entonces yo creo que no hay que perder el contexto en su momento y las características y la importancia de todo, ¿no? Y ya está. Muchas gracias. Ya la última intervención iba a ser para Antonio. Creo que habías... Antonio, allí, Antonio. Aquí. Estaba aquí. Hola, bueno, a propósito de lo que se ha comentado también antes con Pello, etcétera, ¿no? A mí hay una cosa que me preocupa mucho respecto a todo esto de los estocajes y todo este tema. Y es que hoy en día, por la perspectiva temporal que tenemos, trabajamos fundamentalmente a partir de lo que ha quedado. Estocajes, valoramos si tenemos 200 pianolas o 58 pianolas o 1000 y pico rollos, todo eso está muy bien. Pero yo creo que la pregunta que habría que hacerse a propósito de esto es, ¿y esas pianolas a dónde iban a parar? ¿Dónde estaba el que compraba una pianola? ¿Dónde acababa esa pianola? Porque hablamos mucho de colecciones personales, etcétera, pero en fin, yo hablo un poco por mi experiencia personal, que ya calzo unos cuantos años, ¿verdad? Las pianolas normalmente no estaban en casas de la gente. Y si lo estaban en casas de una élite. Estos que hablábamos del balneario, de tal, sí, pero ahí se reunía una élite. Pero esto no es lo que se vendía. Las pianolas normalmente, yo recuerdo de niño, estaban en los pueblos, estaban en el casino, en el café, donde iba la gente a pasar la tarde. Allí es donde normalmente eran sitios públicos, en el colegio,
etcétera, etcétera, donde te organizaban allí una fiesta, etcétera, porque era tener la orquesta en casa. Esto era lo fundamental, lo normal. Lo otro existía también, pero hasta cierto punto yo creo que era, en cierto modo, excepcional. No era la gran venta, el negoci que hablabas. El negoci estaba fundamentalmente en los bailables, fundamentalmente, insisto en eso. Y claro, luego cuando hacemos, por ejemplo, clasificaciones, hay cosas que llaman la atención, porque dicen piezas para piano, X piezas para piano, zarzuelas, y luego aparecen sonatas, danzones, tangos, y las sonatas, danzones y tangos no eran piezas para piano también. Cuando hacemos esos cálculos de Victoria y después de Best, al final era lo mismo, era la misma familia, era el mismo que cobraba, etcétera, etcétera. Eso modifica ostensiblemente porcentajes que analizamos, no sé, modifica muchas cosas. Y de ahí creo yo la necesidad de, sí, son datos, son fundamentales, esto es lo que hay, pero de verlos con cierta perspectiva. Es lo típico, y llevo, ¿verdad?, el ascua, acerco a mi sardina, ¿no? Cuando uno estudia en el barroco los villancicos, dice, no, claro, es que había 1000 villancicos y solo había 100 misas. Dice, sí, claro, pero es que las misas las cantaban durante todo el año, el villancico lo cantaban una vez. Entonces, eso es muy relativo. Y yo creo que en esto algo de eso hay. Yo creo Pello, no se ratifica, pero a mí me parece que esto hay que verlo con cierto distanciamiento. Verdi y Wagner lo escuchaban quienes lo escuchaban. Lo que dices tú, los palcos del liceo, sí, pero los palcos del liceo están contados. Son 4 y el de la guitarra, ¿no? A donde iba era a los pueblos, a los colegios, a los cafés cantantes, ¿no?, a esos grupitos que te hacían de cámara, porque además vendían el rollo de pianola, pero después vendían también la partitura, y te vendían la partitura, pero te vendían también partichelas sueltas para si hacían un grupito de cámara con el piano, no sé qué. Entonces era todo era el negocio, ¿no? Y todo era incluso el que cuando se compraba un piano o una pianola, muchas veces no se compraba a tocateja, como decimos normalmente, sino que se compraba también a plazos. En esas facturas que hay allí se puede ver también. Claro, y esto hay que aplicarlo a todo, también a los pianos. Esta mañana salían, y hablaba yo, por ejemplo, cuando hablaba de Worsley. Worsley fue el depositario exclusivo de la casa Steinway y Bechstein. Yo recuerdo, en los años 70, en una ciudad como Zaragoza, no había ni un solo Steinway. No había. Lo más que había era el Bechstein de la Filarmónica. Entonces, hoy en día tenemos otra visión de las cosas, ¿no? Entonces, todo esto de los pianos, las pianolas, la casa Hazen, etcétera, etcétera, esto es lo que había, digamos, era el background del país. Y entonces ahí estaba el negocio, en la distribución, no solo en las grandes ciudades, sino en los pueblos. Era muy típico, la gente que yo recuerdo que iba a Zaragoza, que venían de los pueblos, ¿no? Y que iban a comprar a la tienda, y que por eso tenían la persona que hablaba esta mañana, que probaba las piezas, que las repentizaban porque se lo llevaban después y allí lo montaban en grupos de cámara, etcétera, etcétera. La música era algo mucho más vivo que todo eso, que ahora tenemos en cierto modo inerte, ¿no? Pero bueno, es una reflexión, ¿no? Sí, la mía es muy breve, como es la última. En las grabaciones acústicas, en la misma época, las grabaciones de discos de pizarra y antes de cilindros y todo, hay una cosa que sí que está muy bien documentada y sabemos, y es que los intérpretes interpretaban distinto para un fonógrafo que en un escenario. Muy distinto. Tanto es así que había profesores de interpretación para fonógrafo. O sea, era lo suficientemente distinto como para que una persona que solo tocaba en escenarios no sabía grabar un disco. Y aquí viene la pregunta, ¿pasaba lo mismo en la pianola? Es decir, esos pianos grabadores que hay que mover otros mecanismos distintos, que tendrían sus limitaciones, que habría cosas o alguna dinámica que no la grababa bien, ¿también interpretaban distinto para la pianola? ¿O en ese caso sí que tenemos la misma interpretación del Granados en el concierto, pero en una cinta de pianola? Esa es la pregunta. Doctora Rebollo, por favor. Sí, usted. Póngase de pie. Y ya estamos. Bueno, hablando de las limitaciones, creo que lo que propició exactamente el registro de los pianistas, hablo de pianistas y compositores, fue la posibilidad, después de haber experimentado en grabar en fonógrafo y en gramófono,
esas limitaciones, tanto de tiempo en el que tenían que recortar las obras, o sea, todas estas, había que hacerlo, ¿no? Por extensión, entonces quizá los tiempos más rápido, pero por las limitaciones que había de captación y reproducción del sonido en estos dos discos de cilindros de cera y pizarra. Pero ¿qué pasa? Llega, que se copian la música y se puede hacer, y de repente al señor Belte se le ocurre, bueno, pues es que si grabaran, y claro, llega por primera vez un pianista, un compositor, que su registratorio, conociendo las limitaciones en el espacio también, porque era complicado con una campana tocar con el piano acá atrás, etcétera, pues digo, pues era realmente, y de repente puede usted tocar porque el instrumento tiene conectado por imanes a ese aparato, con limitaciones, o sea, no decimos que sea, pero lo que es mecánico, o sea, el peso de la nota, por eso yo digo, de los rollos, de todo, lo que sí puede ser realmente pues más veraz son las fluctuaciones de tiempo, lo que nos da esa musicalidad. Detalles tan finos como el pedal, por ejemplo, hablando de un Granados, que era el experto, o sea, hay escuela de pedal en Barcelona del uso de los pedales, eso no lo podía grabar un piano de grabación. Las sutilezas, ¿no?, del piano, de los 3 pedales, porque digo de los 2 pedales, porque 3 pedales, lo que fuera, no se pueden. Así que yo creo que todos tuvieron limitaciones, pero lo mismo, son muy válidas las grabaciones en cilindros de cera. Tenemos en la Biblioteca de Cataluña los 3 cilindros de Albéniz. Simplemente el registro de su interpretación, ya, o sea, por eso hablo de documentos históricos sonoros, y creo que eso es muy importante, que verlos desde esa punta, que se pueden estudiar desde diferentes perspectivas, pero cada uno tenía limitaciones. Llega el pianista y compositor, después de pasar obras de grabación tan largas para el fonógrafo o para el gramófono, y de repente, ¿puedo tocar completo las 88 notas? Pues tocar, no importa, luego lo oía, eso soy yo. Y hay que imaginarnos más bien el evento en ese momento, escucharse, decir, bueno, es que esto está más parecido de lo que estoy oyendo quizá en mi grabación de fonógrafo. Y claro, pues me gusta. ¿Qué otro objetivo tenía? Siendo compositor del momento, es el medio idóneo para difundir su obra. O sea, esperar como todos los compositores a que la partitura llegue y todo, y se vaya a leer, se estudia y todo. En ese momento la registro y la difundo, la preservo y la difundo. Entonces la interpretación, yo creo, hay que tomarla desde ese punto de vista, pero por eso digo, el registro de los compositores es importante porque es la obra en sí, que creada por esa misma persona. Entonces yo creo que hay que tomarlo, insisto, documentos históricos sonoros, y a partir de ahí todo lo que salga. Y habrá mucho debate, pero yo creo que de cada soporte sonoro a lo largo de la historia, algo podemos rescatar. Y yo creo que lo importante, más que comparar, bueno, sí comparamos para analizar, pero cada una con su valor. Lo que decía, los rollos metronómicos tienen un valor, los rollos grabados tienen otro valor. Los rollos metronómicos eran para un público en general, con un repertorio general, de esto que hablábamos. Y los otros era el repertorio de que querían escuchar en casa, y bueno, no puedo tocar como Chopin como lo he oír a mi pianista preferido del momento, tocado por él mismo. Claro, era para la burguesía, para esa clase. Entonces, eso ya nos dice también el mercado, un análisis de mercado, pues era para ciertas personas, ¿no? Pero todo es válido, considerando, bueno, es música popular. Había en los pueblos, claro que sí, las pianolas. ¿Dónde estaban esas pianolas? Por ejemplo, la de la biblioteca era de una familia que tenía eso, ¿no? También hay colecciones que llegaron por una subasta, ¿no? Es el caso la de la familia Gobierno, que llegó de una subasta de Inglaterra justo antes de la guerra. En la guerra, porque claro, elementos alemanes, no. Y un empresario catalán, pues los traigo en barco con carbón, y llegó toda la colección así. Así que
hay que estudiar, o como decían, bueno, es que no sé si porque se vendían más, que me encantó la pregunta, esta de, es cierto, si hay más es porque no se vendieron, ¿verdad? Bueno, entonces, en cada contexto, que no lo creo, pero hay que estudiarlo en su contexto, ¿no? O sea, cada cuestión, esta fue una donación, digo, las que hay en las bibliotecas, esta fue, no sé, una subasta, esto fue lo que guardó la familia. O sea, cada razón, cada cosa creo que tiene valor desde su contexto. Ya no me puedo yo seguir. Venga, ya íbamos, y ya vamos finalizando. Ya, sí, rápidamente. Por ejemplo, hay estudios experimentales actuales sobre eso, por si le interesa. Injas Stanovic lo hace en Londres, se graba hace grabaciones de cilindro de cera. Por si le interesa este tema, pues se están haciendo cosas. Neil Pérez da Costa creo que estuvo hace poco, no sé si fue, no me acuerdo en qué universidad era, en Inglaterra, pero hace nada, hace un mes, haciendo un congreso precisamente haciendo este tipo de grabaciones. Estudios de instrumentistas, pianistas, cómo ellos se sienten cuando tienen que grabar. Esto hay estudios, entonces si le interesa, le animo. Y otra cosa que le puede interesar es que hay actualmente, maravilloso por cierto, el mismo pianista grabado la misma obra en diferentes soportes. Entonces se permite la comparación, por ejemplo, Gershwin, hubo un debate entre Peter Phillips y Rex en Berna tremendo, porque los dos como pianolistas habían hecho la Rhapsody in Blue y tenían ahí un debate de tempos, pero al final, como está la versión acústica, pues te tienes que basar también en algo así. Pero bueno, ahí también hay muchas... Granados grabó en acústico y tienes también la referencia en diferentes, en Hufel, en Welte, en Duarte. Entonces, esto también te puede dar una idea de las diferencias que hay según el soporte. Simplemente esto. Gracias.